En la travesía de la vida hay momentos que nos desafían hasta los límites de nuestra existencia. Encuentros cercanos con la muerte nos confrontan con nuestra propia fragilidad, pero también nos revelan la fuerza del espíritu humano. Hoy nos sumergimos en el relato de alguien cuya vida fue tocada por la sombra de la muerte, una experiencia que transformó su perspectiva y le otorgó un nuevo sentido de propósito. En esta entrevista exploraremos los rincones más profundos de la experiencia humana a través de los ojos y el corazón de Margarita Faray. Desde el borde mismo de la vida y la muerte emergió con una historia que trasciende lo ordinario, una narrativa que nos recuerda la fragilidad de la existencia y la voluntad de sobrevivir. Únanse a mí mientras nos sumergimos en el relato de Margarita Faray, una historia de adversidad, coraje y, sobre todo, el impulso de abrazar cada momento con gratitud y determinación. Hola Margarita, es un honor tenerla hoy con nosotros. Gracias por compartir su tiempo y su historia con la comunidad del Tercer Ojo. Creo que nos habla desde Santiago de Chile, ¿verdad? Así es, Luis, desde Santiago de Chile, como usted lo dice. Bueno, tenemos que decir que en Santiago hay 6 horas de diferencia, aquí en España son 6 horas más, así que ella y yo, bueno, hemos tenido que adaptarnos a ese horario. Bueno, Margarita, increíble el relato que nos va a contar. ¿Podría contarnos qué le ocurrió un día antes y que luego le llevó al episodio que tuvo cercano a la muerte? Claro, pues Luis, claro, para mí es un gusto de contarle y seguir contando a través del mundo, digamos, lo que yo experimenté hace un par de años atrás. Cuento, el día 3 de diciembre del año 2000, ya era de noche, y mi hijo pequeñito en ese tiempo tenía 3 años. Lo acuesto, se acuesta mi esposo y yo quedé preparada para lavarme. Y la cosa es que me empiezo a desvanecer en el baño. Ese fue el primer desmayo que yo tuve un día antes. Mi esposo se da cuenta, me saca del baño, me estira en la cama y ahí yo estaba muy mareada. Después ya recuerdo que dormí y al día siguiente, era día ya sábado, el 4 de noviembre, y mi esposo en la mañana me dice, me deja un encargo para entregarlo y yo voy, más o menos son como 5 casas de mi casa y fui a entregar lo que mi esposo me había dicho y cuando vengo de vuelta me dan unas puntadas en las sienes, acá, en las sienes. Y yo me sopo, seguí caminando para mi casa y cuando iba a abrir la puerta de la calle me dan otras puntadas en las sienes. Vengo caminando por el pasillo y en ese tiempo estaba mi hermana viviendo acá. Y llegué a la casa de ella y le digo, ¿sabéis qué? Me duele la cabeza. Y la cosa es que me siento en el sillón y me afirmo la cabeza con las manos y me voy para el lado. Y me empiezo y siento que mis brazos, mis piernas, mi lengua estaban doblándose. Fue pero muy fuerte, Luis, ese momento. Y la cosa es que mi hermana con mi mamá, en ese tiempo estaba mi mamá con nosotros, y fueron a buscar un auto, un vecino que nos ayudara, que las ayudara a trasladarme a un lugar eh, de posta, hospital, no sé. Y me llevan a un lugar de aquí, de mi casa hacia el hospital, son como 15 minutos en auto. El médico me recibe, yo iba mal, 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 y me preguntaba a mí qué había consumido, qué me había hecho o qué me habían hecho. Y yo recuerdo todo, a pesar que era mi cuerpo el que estaba mal, pero mi interior estaba intacto, estaba sano. Y recuerdo que mi hermana le dice al médico, hágale el examen del pelo, le dice. Mi hermana no es drogadicta, lo que sí fuma. Ese es el problema que tengo, que yo fumo. Y la cosa es que llega otro médico a los pies de la camilla y no es porque me lo hayan contado, sino porque es lo que yo sentí y lo que yo veía y lo que yo oía. El médico que llega a los pies de la camilla le dice al médico que me estaba preguntando qué me había hecho,
Le dice, esta paciente está con un daño neurológico, trasládela de urgencia a neurocirugía. Me trasladan a neurocirugía, me recibe el médico que estaba de turno ese día, me manda a hacer unos escáneres y está le entrega los resultados al médico, y al ver los resultados, recuerdo, escucho la voz del médico que dice, esta paciente no tiene vuelta. Hablen con los familiares y que busquen dónde enterrarla porque esta noche no pasa. Qué ¿Ya? fuerte, Sí, sí. qué Y yo fuerte. escuchaba todo, como ¿Y, te digo, mientras mi y qué, y cuerpo qué- está ¿Y mal. qué pasaba por su mente mientras escuchaba eso? Estaría aterrorizada, ¿no? Interiormente, claro, estaba preocupada porque yo decía entre mí, o sea, mi espíritu, decía, si yo estoy bien, pero ayúdenme. Era como el espíritu peleando con el cuerpo, ¿se entiende? Así me sentía. Y el médico ese día, bueno, cuando dice que yo no iba a pasar esa noche, siento que se despoja algo de mí, ¿ya? Se para al lado de la camilla, digamos, el espíritu, lo que yo sentí que salió de mí, y veo la camilla y me di cuenta que era yo, era mi cuerpo lo que estaba en la camilla, y decía, y yo me preguntaba, ¿qué hago ahí parada si estoy acostada? No entendía, no entendía, me costó mucho, mucho darme cuenta lo que a mí me estaba pasando. Y la cosa es que cuando yo salí del cuerpo, empiezo a deambular, a salir de la sala de urgencia donde yo estaba, empiezo a caminar por los pasillos del hospital, llegué afuera del hospital y, y veía a las personas, porque a todo esto eran como más o menos como las 10:30 de la mañana, cuando a mí me pasó lo que le estoy compartiendo. Y la cosa es que viajé mucho, viajé mucho, yo iba a lugares donde tengo familiares por parte de mi esposo y yo los veía a ellos lo que estaban haciendo, y yo siempre me preguntaba, pero si yo estaba ahí, el por qué no me hablaban, no me miraban, nada, yo era ignorada completamente, pero era porque yo, lo que estaba ahí era mi espíritu, no era yo corporalmente. Para los médicos estaba al borde Al borde de de la la muerte, muerte. claro. Pero, y la cosa es que cuando yo ya llegaba a ese lugar y volvía a entrar al cuerpo, yo le contaba a mi mamá dónde yo iba, a quienes veía. Y mi mamá siempre me decía, hija, tú estás hospitalizada, tú no has salido de aquí. Y yo siempre le decía a mi mamá, me angustiaba y me daba mucha pena y rabia, mamá, pero si yo estaba allá, ¿por qué no me creí? Y yo le nombraba a las personas que estaban allá. Y ella, para cerciorarse, llamaba por teléfono y le decía quiénes estaban, po, que era verdad que yo estaba allá, po. Y después mi espíritu volvía al cuerpo, después volvía mi espíritu a salir, llegaba a un colegio, un jardín donde iba mi hijo en ese tiempo, cuando tenía 3 años, y, y yo sufría porque yo lo veía, que él lloraba. Y yo le decía a mi mamá, después cuando volvía al cuerpo, cuando me podía comunicar con ella, yo le decía, mamá, mi hijo, mi hijo. Y la cosa es que mi mamá tenía que llamar, o mi hermana tenían que llamar acá al colegio para saber lo que estaba pasando con mi hijo. Y claro, el problema, o sea, no es el problema, lo que estaba pasando a mi hijo era porque le estaban cambiando ropa porque se había mojado. Pero esas cosas yo no entendía. Y otra vez era cuando llegaron familiares acá a la casa, a hacer, bueno, a apoyar, po, a dar ánimos, palabras a mi familia. Y yo veía quienes entraban, pero yo me paraba afuera y yo decía, ¿por qué no me miran? Pero yo siempre, como te digo, Luis, siempre me preguntaba aquella vez el por qué yo eh, no era, no sé, me sentía, ¿cómo te puedo decir? Mal,
mal, me daba rabia. ¿Por qué nadie me hablaba si yo estaba ahí? Si a mí siempre me hablan, me conversan, me saludan, pero ese día fue muy, muy raro. Y yo no me daba cuenta de lo que me estaba pasando. O sea, no sabía que mi espíritu era el que estaba ahí solamente, ¿me entiendes? O sea que Y que podía entrar de su cuerpo y salir cuando quisiera. sí, pues, sí. ¿Y eso No, durante cuánto tiempo estuvo así? entrando y saliendo del cuerpo, yo siempre digo que fue más o menos alrededor de 10 a 15 días. Y la cosa es que yo veía a mi esposo que estaba con unos amigos y los amigos les decían, Pablo, la Margarita es fuerte, dijo, hay que tener fe nomás que ella va a salir. Y yo estaba ahí con ellos, pues. Y yo miraba a mi esposo y mi esposo con pena, lloraba igual, porque nosotros ahora en la actualidad tenemos 29 años de casado. Y en ese año que a mí me dio el derrame, justo el 4 de noviembre, nosotros cumplíamos 6 años de matrimonio, el Ah, mismo día, el mismo día. el mismo día. Así que ya y después volvía yo al cuerpo y yo veía a la gente cuando estaba haciendo o sea, estando en el cuerpo, yo visualizaba mucho, estando en el hospital. O sea, mi visión era estaba muy expansiosa, se dice, Expandida. expandida. Mi visión Mm. acostada, imagínate, en la camilla estaba muy expandida, veía muchas cosas. Y Todo la esto, cosa es que, Margarita, todo esto mientras usted estaba evidentemente hospitalizada. sí, Y hay un proceso que la operan. a mí ese día me pusieron un drenaje, ¿ya? Mira, aquí en esta parte yo de mi cabeza tengo Sí. rasurado, aquí y acá. A mí me pusieron drenaje donde salía la sangre, pero te voy a compartir Pero, la la, epicrisis. pero tardaron mucho en operarla cuando usted ingresó. No, no, el mismo día, sí. Yo, El- gracias a el- Dios, vale. El mismo día, fui, más o menos, cuando la ingresaron ya la operaron y en ese sí, proceso de hospitalización, ¿usted estaba todo el rato que no tenía conocimiento? sí, pues, ese mismo día yo empecé a salir del cuerpo. Y los días, Como te, y los días posteriores, ¿usted cómo estaba? ¿Se podía despertar de vez en cuando o estaba yo inconsciente? yo me sentí inconsciente, yo no me acuerdo mucho Vale, fue todo ese proceso del proceso. de los viajes del espíritu que salía y entraba a Sí, voluntad. Ah, increíble. no, no sé por qué, no sé si era voluntad, no sé, no sé. Bueno, en ese tiempo no entendía por qué yo podía salir. Viajé mucho, ¿te das cuenta? No sé por qué yo. Bueno, y ahí me di cuenta, pues después ahora al pasar los años, me di cuenta que tenemos un ser divino, un creador, que nos da esa bendición de poder contar las cosas que uno ve, ¿ya? Así es. Y, y las cosas esto pasó más o menos, Luis, de 10 a 15 días, como te cuento, que yo entraba y salía del cuerpo. Y después, más o menos ya a los días, me empiezo a elevar. Me empiezo a elevar donde yo decía, ¿por qué me alejo de mi cuerpo? Era, como te digo, la camilla, mi cuerpo, y yo me empiezo a elevar. Incluso sentí pasar el techo, pero no me dolió nada. Nada, no me sentí delicada, nada, sino que el espíritu le pasó el techo y ya. Y empecé a viajar yo a un lugar donde yo le nombro cielo, ¿ya? Y esa vez me acuerdo que llegué a una parte donde había mucha neblina eh, y de repente visualizo una luz, ¿ya? Visualicé una luz. Igual mi espíritu estaba, eh, ¿cómo se llama? Asustado, digamos así, porque no sé qué otra cosa puede ser. Porque yo decía, no sé qué hago aquí, qué lugar es este. Y cuando Usted sentía confusión entonces, me está diciendo.
ese momento sí, Estaba confundida. en ese momento sí, porque no entendía qué estaba pasando en mi espíritu. Ujú. La cosa es que después cuando se me ilumina, veo, o sea, se me ilumina una luz de repente, ahí yo empiezo a caminar y justo como lo he contado siempre, digo, me faltaban 2 a 3 pasos para yo cruzar esa luz, porque yo veía gente en esa luz, ¿no? Y justo se me presentan 3 personas, que siempre le digo a las personas quiénes son, que era el papá de mi mamá, un vecino de acá al lado de mi casa y mi primo. Mi primo me dice, porque me ve preocupada y me dice, Margarita, me dijo, este es el cielo. Claro, cuando imagino que si usted estaba desorientada, cuando ve Ujú. a estos familiares que usted sabía que habían fallecido, más desorientada estaba. No Sí, sabía nada. estaba Y cuando ya le dice, estás en el cielo, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué pasa por la mente suya? ¿Cómo se encuentra? O sea, recuerdo que la respuesta que me di esa vez, yo dije, me morí. Así, así fueron las palabras bien, porque mi primo me dijo, este es el cielo, me dijo. Pero ahí fue cuando mi primo me dijo, si no te quieres quedar, me dice, no te quedes. Yo estoy esperando la gloria. El Señor, Le dio la opción a usted de eso, quedarse o regresar a la Tierra? es que eso fue lo que me dijo. ¡Wow! Me dijo, Margarita, me dijo, si no te quieres quedar, no te quedes. Yo estoy esperando a la gloria. El Señor la mandó a buscar, en 10 días más tiene que estar acá. Y me decía también mi primo, mira para abajo, si de aquí vemos todo. Y yo miraba a la tierra, yo veía a la gente que hacía, bueno, que salía a hacer sus compras, a trabajar y etcétera. Y la cosa es que yo empiezo a volver y me acuerdo que mi abuelo me, me, me movía su manito donde me pedía que fuera, que entrara y me decía, ven a conocer a tu abuela. Yo no la conocía, la mamá de mi mamá, Ajá. ¿ya? Y yo le decía, abuelo, después vuelvo. Y empiezo a retroceder. Y ahí fue cuando fue algo bien hermoso, hermoso lo que viví y a quien oí. Porque ese ser me decía, ve a tu mundo, que no es tu hora todavía. Y di en la tierra que todo se hace si yo quiero. Que Va- agradezcan, que agradezcan cada paso que den, que mirando a los cielos me lo agradezcan. Y me decía también, y di que la muerte no hay que llorarla. Pero cuando me decía esa palabra, yo lo sentía eh, con, a ver cómo te puedo explicar, pena puede ser, porque sí. uno siempre llora a un familiar que Bueno, se nos va. sí, claro, es humano, no es el apego que tenemos y el cariño y el amor. Es que estamos acostumbrados a este plano terrenal y no queremos darnos cuenta que en esta vida estamos solamente de pasada, Así es. solamente Eso, de pasada, aquí unos está. antes, otros después, pero Así es. todos vamos a elevarnos, todos nos vamos a ir hacia ese lugar. Y cuando la voz me termina de decir lo que te estaba contando, que volviera, me decía que volviera, que no era mi hora y que dijera que la muerte no hay que llorarla. Y el cual también me decía, tú vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar. Y me decía también, tú vas a tener una hija y va a ser una bendición. En tus manos tendrás el don de sanidad, pero en quien no crea no vas a poder hacer nada. A ese ser que yo oí, yo le quería preguntar cosas y él me conoce y me conocía tanto lo que yo quería preguntar y sin yo hablarle me decía, vive tu momento y no averigües más. Se da cuenta porque uno siempre quiere saber, pero esta vez no, pues solamente él me dio esa bendición de haber visto la otra vida espiritual y que compartiera que tenemos un Dios, un ser que es real, no importa la iglesia,
no juzguemos, no nada, pero encomendemos, miremos al cielo, agradezcamos, pidámosle, Marga- porque como te digo, esa vez me Margarita, decía, Margarita, ¿usted cree que fue el creador el que se puso a hablarle? yo digo que sí, yo digo para mí fue Dios, porque imagínate cuando me decía, di que todo se hace si yo quiero. Y en la Biblia está escrito, el Señor nos dejó las cosas, las palabras escritas. Y también a veces nos pasa que todos queremos hacerlo a la voluntad de uno, pero se nos olvida decir si Dios lo quiere, si Dios lo permite, ¿cierto? Así Solamente es. estamos enfocados en el yo, todo yo, ¿no? Vamos, hagamos el trámite, vamos para allá y en el nombre del Señor que nos vaya bien. Si estamos diciendo en el nombre del Señor, es porque se lo vamos a dejar a Él. Y si nos va bien, bien, pues si nos va mal, bueno, fue porque la voluntad de Dios no quiso que nos fuera como queríamos. Pero tengan esa seguridad que tenemos un Dios real. No es un Dios solamente el nombre, no es así. Y lo otro que eh, después cuando ya sigo volviendo al cuerpo y cuando encajo en el cuerpo, ya, cuando termino de escuchar todo eso, lo que me decían del otro lado, encajo al cuerpo y, y los médicos empiezan a darse cuenta que yo estaba recobrando, disculpen, los signos vitales y el médico dijo, la paciente del doctor Mura está volviendo, llámalo y yo escuchaba todo. Así que el médico me empieza a revisar y todo, me pregunta cómo me llamo, si acaso yo soy casada, si tengo hijo, hermano, papá, mamá, todo eso. Y yo nula, pues, nula, no me acordaba nada. Y, la, y después empecé a estabilizarme, pues, a estabilizarme ya. Yo estuve casi 2 meses en neurocirugía, 2 meses. casi 2 meses, casi 2 meses. Y la cosa es que después cuando ya empecé a recuperarme, ya salí, el médico me iba a dar el alta, me dice, Margarita me dijo, te voy a dar el alta, y estaba mi esposo ese día conmigo, y lo que me recalcó, que nos dijo, ustedes no pueden tener hijos, porque tú estuviste muy grave, me dijo, y ¿sabes qué? Yo te voy a decir que vayas a la cordillera de los Andes y te des con ella en el pecho. ¿Qué haces aquí? No lo sabemos. Era un milagro. Para Sí, ellos era un milagro. claro, pues, a ver, o sea, el milagro fue más que nada en haber quedado sin secuela, ya, el haber quedado sin secuela y eso, pues, porque no sé si los médicos, ellos creerán en la otra vida, no lo sé, no lo sé. Y la cosa es que después cuando el médico dice que yo no podía tener hijos, ya llego a mi casa, pasaron los años y yo tuve a mi hija 3 años después. 3 años después nació Javiera, eh, bien, bien sana, y yo cuando supe que estaba embarazada, yo dije, entonces lo que yo viví fue real, Porque ya se fue le real. ya se le habían comunicado ahí arriba que iba a tener una hija. Venía con esa información de que iba a ser mamá de otro lado, ¿se da cuenta? Y después llegar a la tierra donde los médicos dicen que yo no podía tener hijos y después 3 años más la tengo, y cuando la voz me decía que yo iba a recorrer el mundo contando el testimonio que él me hizo pasar, yo también me preguntaba, pero recorrer el mundo de qué manera, si no está la economía para hacerlo. Y ahí yo me empecé a averiguar en qué año se hicieron las redes sociales. A mí me ocurrió este problema el año 2000. 2000, Y hace las, 24 años ya. y las redes sociales se hicieron masivas 2003, 2004. Ahí empezaban, ahí empezaban. Y estoy contando a través del mundo entero lo que yo viví, Así es. a través del mundo entero. Y yo siempre, Esa era la voluntad de Dios. Margarita, sí, ¿cuándo usted se decidió a contar esto? ¿Y quién fue al primero que se lo contó de su familia? yo cuando llegué acá a la casa,
acá a la casa, ya cuando pasaron los días, ya me empecé a sentir mejor, porque el primer día, cuando a mí me dieron el alta, ¿Sí? llegué a casa, lo único que yo quería era acostarme. Me sentía desesperada, porque más encima yo estaba tomando en ese tiempo un medicamento que era para estar calmada. Porque lo que yo pasé, pude haber estado con problemas, ataques de epilepsia, Sí. ya, pero gracias a Dios no fue así. Y no ha sido así tampoco. Y mi mamá me dijo, hija, ¿te sientes bien? Mami, estoy nerviosa, quiero algo, no sé, ni yo misma sabía lo que quería. Y después me dice, hija, te tienes que tomar la pastilla. De ahí yo me tomaba mi pastilla. Pero después cuando yo ya quedé embarazada, yo dije, nunca más, Señor. Porque, bueno, yo me encomendé a Él, que fuera Él el que me renovara mi cuerpo, mi arteria, todo, porque yo no quería que mi hija, por los medicamentos, pudiera venir con algún problema. Así que, gracias a Dios, todo bien, todo bien. Y cuando regresó, contó la historia, pero Ahí se la fue, conté. fue a su mamá, fue a su marido. La primera Ah, no, persona, ¿se acuerda? ¿a quién le conté la primera vez? Sí. A mi mamá, a mi hermana, no. O Y sea, qué, con exactitud no me y, acuerdo. y ellos qué dijeron? ¿Se acuerda? ¿La apoyaban en ese testimonio? ¿La creían? Sí, sí, pues, sí me creían, porque yo le decía cuando mi mamá iba al hospital a verme, yo le decía, está tal persona en tal parte, está vestido de tal manera, y mi mamá llamaba por teléfono corroborando si era así o no. Y todas esas cosas que yo les contaba fueron verdades. Por eso ellos se sorprendieron. Y la primera vez que yo conté así más para redes sociales, si no me equivoco, fue el año 2011 en un programa de acá de Santiago. ¿Un programa Era- de televisión, de radio? sí, pero en ese tiempo igual estaban los nervios que, pucha, ¿por qué? Es como decirles, crean por favor lo que viví. El que nos cueste expresarnos, igual a mí me angustia mucho no poder hacerlo entender o no poder ser clara con lo que yo quiero decir. A veces en televisión cuesta, pero cuando yo estaba con personas así frente a frente, yo me siento súper relajada y la persona que me escucha también. No hay impedimento para hablar, nos entendemos, me hacen preguntas, yo respondo de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo siento y también a lo que yo viví. Todo Por se eso digo, equilibra. Las energías se equilibran. sí, si siempre uno tiene que estar así, le digo yo, las cosas pasan por algo. Si te Sí, doy una palabra que te sirva, acéptala. Y si no, es porque no, todavía no es tu tiempo para que la entiendas. así es verdad. Es soltar y confiar. Margarita, una pregunta. ¿Cómo impactó esta experiencia en su vida cotidiana después de haber regresado? Mira, En el día a día después. yo siempre he sido igual, ¿ya? Igual. Yo soy en el sentido así como me estás viendo, alegre, optimista. Ahora, bueno, yo soy dueña de casa, soy mamá, esposa y todo, y siempre bien, pero ahora con la seguridad de que sí tenemos una vida eterna. Una vida eterna, que hay vida después de esta vida. ¿Y usted Sí. antes de este suceso no lo creía? Eh, lo creía, pero así, Tenía sus dudas. sí, pero que mi mamá siempre me decía, hija, siempre hay que agradecer a Dios por las cosas que tenemos. Mi mamá siempre me enseñó eso. Igual yo participaba en iglesias católicas, evangélicas, testigos de Jehová, mormonas también, que venían. Yo nunca cerraba las puertas a aprender más de Dios, ¿ya? Pero no, pues me tocó vivirlo y me di cuenta que tenemos un ser que es el mismo para todas las iglesias. Es el mismo ser que nos regala una vida eterna.
ya, no, yo no participo en religiones. Yo lo único que bueno, todos los días soy agradecida. Me estiro para la mañana, me estiro para levantarme, abro mis ojos, digo gracias Señor porque me estás dando más, me estás dando otros segundos, porque uno ni siquiera el día nos pertenece. Es como aquella vez la voz me decía, di que agradezcan cada paso que den, o sea, cada segundo, porque no sabemos en qué momento, yo siempre digo, en qué momento nos va a hacer, nos va a, hacer- nos van a llamar, no Así es, sabemos, así no es. sabemos. Además, Margarita, lo que usted dice es una verdad inmensa, porque como ha estado comentando, en esta vida nunca se sabe cuándo se va a dejar el cuerpo físico, cuándo nos vamos a ir. Y la gente tiene mucho apego a lo material y no expande lo más bonito que tenemos en el interior, que es el amor. Y con Claro, amor, y con amor se va a todos los lugares del mundo y se puede hablar con cualquier persona. Y sí, nos aferramos a no amar de verdad, a no querer sacar esa energía que tenemos dentro. Por qué cree usted que ocurre eso? Si sabemos que no vamos a estar aquí eternamente, parece que la gente se sienta inmortal. Por qué hacemos estas cosas, Margarita? ¿Cuál es la su gente, opinión? yo pienso que la gente eh, está más conectada a competir unos con otros. Tú tienes más, tú tienes menos. Y esa es yo veo mucha envidia, yo siento mucha envidia que en la tierra, mucha, 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 mucha. Sobre todo en la política. Yo, Wow. no me gusta, no, no, eso, no. Es la, Dígame par- cualquier. es Ah, la parte del ego, la parte del ego la que ha secuestrado al mundo y y no deja que la espiritualidad salga, que aflore, a ver, que el alma se manifieste. Pero poco a poco estamos en un despertar masivo, Margarita, porque sí, antes estos testimonios eran complicados escucharlos porque la gente no quería contarlos por miedo a lo que podían decir de ellos, ¿verdad? Y usted fue muy valiente al contarlo. yo una vez dije, si algún día yo llego a compartir lo que yo viví, yo no me voy a avergonzar y tampoco me voy a andar escondiendo porque es lo que yo viví y yo sé que el día que yo tenga que sea llamada, me va a recibir esa persona que me envió de vuelta para contar lo que yo viví y lo que yo vi. Yo sé que tenemos una vida y un creador real. No quiero que me juzguen cuando tenga que ser llamada. Así No me es. avergüenzo, no me avergüenzo. Mucha gente, bueno, ahí pueden haber personas que digan, ay, a mí yo no contaría eso, que me da cosa, que me da vergüenza, que aquí y allá. A mí no. Yo cuento a cómo me salen las palabras, no soy experta porque no estudié para pasar esta experiencia, pero me tocó vivirla y también si me tocó vivirla y más cuando escuché a esa voz que me envía de vuelta para contar lo que yo viví. Cuando Así, alguien muere, Luis, también yo siempre digo, mira, cuando alguien muere, ¿qué hacen? Lo ponen en la urna y ponen imagen y llaman a los hermanos de la iglesia. ¿A quién le están entregando el espíritu? Que el Señor tenga misericordia. No es a un Dios, no es a Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a ocultar o vamos a negar experiencia o testimonio que yo digo, a mí me lo hizo pasar el Señor? A mí no me lo hizo pasar el médico, no me lo hizo pasar mi familia, no. Mientras yo estaba en el hospital grave, mi familia solamente esperaba respuesta, ¿cierto? Pero vuelvo a decir, quien me envió de vuelta para contar un testimonio, para mí, y lo digo muy, muy, muy sinceramente y muy, porque así lo siento, es el Creador, es nuestro Señor.
Margarita, Y ¿se puede decir que usted da gracias cada día que se levanta y Dios, disfruta de cada momento, de cada segundo, de la gente que está a su alrededor, yo disfruto de los mucho, familiares que tiene, ¿verdad? sí, La veo yo, así, en su forma de yo, hablar. yo disfruto, mira, igual tengo pena, igual tengo necesidades, Sí, igual paso, habrá momentos también difíciles en el sí, día a día de Margarita, imagino también, pero claro. sí, porque a uno siempre le dicen, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aunque yo tenga una penita en mi interior. Pero si yo digo lo que me pasa, ¿quién me va a solucionar el problema? La persona capaz que nos diga, ah, pero cuídate, ánimo, listo. Pero yo esto que siento, a veces lo que me sucede, a veces lo que me sucede, lo que me invade interior, eh, yo lo tengo que elevar, entregar en oración. Y le pido al Señor que me renueve, porque es Él, nadie más que Él. Yo tengo mi esposo, eh, y si yo le cuento a Él lo que siento, chuta, no sé lo que me va a decir, pero yo cuando hablo con el Señor, cuando oro al Señor, yo tengo, como decir, nueva fuerza, porque yo digo, es algo sobrenatural lo que yo siento. Sí, es como bien difícil de explicarlo, de hablarlo, porque a veces, bueno, yo lo he dicho anteriormente, cuando converso me cuesta hablarlo, ¿por qué? Porque me siento como una madeja, una pelotita de lana enrollada, así, así. Pero el Señor me viene a la mente y siento que Dios me dice, todo llega a su tiempo. Todo llega, pero es que además esa fuerza de la que usted me habla, que está en el interior de todas las personas, lo único que Ay, tenemos que hacer es encontrar la puerta y no sí, solamente la puerta, buscar la llave del corazón, que es lo más importante. Todo el sí, mundo tiene esa llama divina de Dios, porque todos. somos parte de Él. Sí, porque De él venimos y hacia Él vamos. Margarita, ¿usted cree en la reencarnación? ¿Cree que volvemos aquí otra vez porque se han quedado cosas pendientes? ¿Qué opina de eh, esto? de que vamos a volver a esta vida, no lo sé, siendo bien, yo no lo sé, pero el Señor nos dice que tenemos una vida eterna. Ahora, ¿en qué vamos a reencarnar? No lo sé, no lo sé. Era su creencia. Bueno, ahí se queda que... Es mi creencia, porque, o sea, el Señor dice, tenemos vida eterna. Si vamos a ser los mismos, en el cuerpo vamos a ser igual, no lo sé. Pero yo tengo mi espíritu y yo sé que ese espíritu se va a ir a una vida eterna. No sé cómo va a ser la otra Margarita, no sé. Me había dicho antes que le habían comunicado que podía haber desarrollado el don de la sanación, creo, Sí, sí, y, a veces. se desarrolló en Margarita ese don. Mira, yo pocas veces lo he puesto en práctica, ¿ya? Pero de las veces que he orado, porque no es nada más que en oración, he tenido respuesta. Te pongo el caso de una muchacha que los médicos decían que no podía tener hijos, de una vecina, y yo la conocí así. Es una, es una ¿cómo se llama? Es familiar de una amiga. Y le conté lo que yo pasé y me dijo que ella lo único que le gustaría es ser mamá. Pero los médicos le dijeron que no podía y me daba las explicaciones, lo cual yo le dije, ¿sabes qué? Acuérdate que uno es escogido desde el vientre de nuestra madre, pero hay un ser, ese mismo ser que te escogió, puede, te puede dar la bendición de ser mamá, pero tienes que creer, le dije yo, porque el Señor conoce cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de nuestra arteria, todo, todo, todo. Y la cosa es que sin mentir, yo ese día cuando le contaba a esta niña, algo me viene a la mente y me dice, una palabra me viene a la mente y me dice, dale fecha.
Y yo voy y le dije, ¿sabes qué? Te doy menos de un año y tú vas a ser mamá. Pasaron 6 meses y ella quedó esperando a su guagua. Ya, lo otro fue que me llamó un primo que no, bueno, por la mamá que estaba tan grave y todo. Yo me acuerdo que le dije, pero es tu decisión. ¿Qué es lo que quieres? Le dije yo, que el Señor la deje, que el Señor se la lleve. Y me dijo, no sé, Margarita me dijo que sea la voluntad de él. Ya. Y yo en la noche me pongo a orar, le pido al Señor que sea su voluntad, porque mi primo me había dicho que sea la voluntad de Dios. Y falleció en la madrugada, por lo que me contaron. Estaba enferma ya. Bueno, pero ¿qué se le va a pedir a un cuerpo que ya ha vivido años? Es mejor pedir siempre al Señor que se apiade y que le muestre ese lugar, ¿cierto? Cuando las personas ya son más de edad. Pero cuando hay jóvenes enfermos, pedirle al Señor sanidad, pedirle al Señor unos años más por ese cuerpo. Pero tengan esa fe, le digo yo, sí. Sin fe, le digo yo, ¿cómo vas a ver los milagros si no hay fe? Los médicos también hacen lo que ellos está en sus manos. Muchos médicos también dicen, si creen en alguien, oren. El médico trabaja en el cuerpo, pero hay algo más interior que en el cuerpo. Nuestro espíritu está ahí, esa energía divina. Sí, sí, Marga- es Mar- con Margarita, el chile. me encanta hablar con usted, pero tampoco quiero que esto se alargue mucho. Me Ujú, gustaría realizarle una última pregunta muy importante. ujú. ¿Qué mensaje le gustaría compartir con aquellos que están pasando por momentos difíciles o se están enfrentando a la muerte también de cerca, con familiares que ya se van a ir o con cualquier momento difícil de la vida? Usted les puede transmitir un mensaje muy, muy profundo. Bueno, el mensaje de todo corazón y con mucha sinceridad es decir que oren, que miren al cielo, que entreguen sus cargas, que entreguen sus penas, que no piensen que no tenemos un Dios que nos ve. La oración, acuérdense, siempre y siempre diciéndole al Señor que se haga la voluntad de Él, aunque uno quiere que sea la voluntad a la que uno quiere, pero nunca olviden que la voluntad de Dios es mucho, mucho mejor que la voluntad que uno espera. Así es. Pero tengan fe. Tener fe, ¿verdad, Margarita? Tener mucha fe, mucha fe. Bueno, estimada Margarita, ha sido un honor y un privilegio escuchar su inspiradora historia y reflexionar sobre las profundidades de esta experiencia que tuvo cercana a la muerte. Ujú. Estas palabras han tocado, mi corazón la ha tocado, ¿eh? Pero muchísimo. Y yo creo que ha ilusionado las mentes de muchas personas. Dios quiera poder llegar a muchas personas. Y mira, voy a aclarar, eh, aunque yo cuente lo mismo en todas las entrevistas, lo cuento porque es lo que yo viví, ¿ya? Es lo que yo viví. Ahora, si la gente me dice, Margarita, ¿en qué parte de la Biblia está? Conversemos. Hay palabras de la Biblia que a mí en lo personal me tienen muy, muy clara. Sí, en la Biblia está todo, está claro. Todo. Imagínense los textos bíblicos donde el Señor también nos dice que va a llegar el día en que la muerte va a huir de uno, Así ¿cierto? es. Vamos a querer morir, pero la muerte va a huir. Por eso le digo, estamos a tiempo de buscar a Dios. También está la palabra donde dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Se da cuenta? Mientras va a llegar el momento que ya esto se va a cerrar, se va a acabar y vamos a desesperarnos, no sé. Pero por eso por eso el Señor dice que lo busquemos, no tengamos duda que Él está, que Él existe. Y si las cosas pasan es porque tienen que pasar, Así es. no es porque tienen que pasar. Hay que aceptarlo todo, Margarita, todo, aunque Y nos así no. duela. Pues Margarita, que su historia continúe inspirando y que abra muchos, muchos corazones.
Hasta Lo espero en pronto. Dios. Un besazo muy grande. Igual. Paz en su corazón. Gracias por estar aquí. Gracias. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete al canal y, muy importante, dale a la campanita para que YouTube te avise de la subida de nuevos vídeos.